Hey familia, ¿qué pasó? Estamos aquí con Hijo Pródigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tío, tranquilo, relajado, ahora que estoy delante tuya y que vamos a hablar de una cosa que me gusta bastante, que es hip hop Hip hop, y sus exacto, derivados. exacto. Y la verdad que siempre que coincido contigo es un placer, porque sabes que tú y yo pues, tenemos muchos temas de conversación. Y tenemos ese feeling, de todos los años estos, que a lo mejor no nos Sí, hemos sí. visto, nos hemos visto poquísimo en la vida, Ujú. pero siempre ha existido ese. Sí, pero yo tengo un feeling especial contigo, Exacto, que da igual que no te vea en meses, que te llamo y es como si hubiera como pasado si de un no- día a otro. Exacto, exacto. Bueno, mira, vamos para el que no nos conozca, ¿vale? Hijo Pródigo, miembro de Dogma Crew. No digo ex Sí, miembro porque como son grupos que no se acaban, como aquel que dice, miembro de Dogma Crew y un sí. servidor, Jaque Franco, miembro de Al Compás. ¿Vale? Los dos grupos coincidimos lo que le vamos a llamar la época de las maquetas de los Sí. años 2000. Es como la segunda época de las maquetas. Y eso vamos a tratar en este programa, la época de las maquetas de los años 2000. Fue una época en la que coincidimos todos y que nos lo pasamos pipa. Y yo creo que es una época a la que, y además el otro día lo estaba hablando con un beatmaker, incluso de un beatmaker underground neoyorquino, que de aquí le mando un saludo. Estuvimos hablando por videollamada y coincidimos en una cosa que ellos hacían ahora mucho allí y nosotros no, ¿no? Y es que ellos echan para digamos, inspirarse, para hacer cosas nuevas y todo el rollo, echan mucho la vista atrás. O sea, Exacto. echan mucho la vista atrás tanto en discos de R&B, de soul, de hip hop, como en maquetas, de las que me estuvo hablando, que obviamente yo no tenía conocimiento, ¿no? Porque, Claro. pero me resultó súper curioso y yo le dije que aquí en España no teníamos, o por lo menos yo conocí muy poca gente que hacía eso, pero creo que habría, es un buen punto de reflexión y es muy bueno que hablemos de este tema, porque yo creo que los chavales, la gente nueva, debería de echar un poco la vista atrás, porque creo que se podrían encontrar cosas muy chulas y creo que también se podrían inspirar mucho, tío. Claro, hay gente hay gente, yo me he encontrado gente, bueno, por las redes, que se avergüenza de todo lo que hay detrás, toda la época, yo qué sé, el disco de Jefe de la M, el primer disco de Chollín, dices, a ver, Pues ¿vale? discúlpame que te Sí, interrumpa, sí, pero te voy a decir lo que yo me he encontrado, tío. Yo me he encontrado gente, digamos, de la primera generación, luego gente de la segunda generación que no ha querido saber nada de gente de la primera generación sí, y gente de la tercera generación que directamente sí quiere saber cosas de la primera generación, que sí, que en este caso se están informando, eh, y que sí que están predispuestos a hacer cosas más con gente de la primera generación que gente de la segunda con la primera. Y eso es una totalmente. cosa que el otro día lo estuve hablando, bueno, el otro día, hace unos meses, estuve hablando con Zetapu o Kie, lo Ajá, estuvimos hablando en persona además, y coincidíamos todos que sí, que notábamos ese feedback. Entonces, claro. sí que es verdad que actualmente a nivel general, como he dicho al principio, no se está haciendo, pero hay peña nueva, que sí que me estoy encontrando que lo está haciendo y se están dando juntes muy chulos y además inspiraciones muy guapas, ¿sabes? Exacto. Y creo que está muy bien. Creo que se pueden generar. Y de hecho, gente de la segunda, que es que ya, como yo te he dicho, que como los de la tercera están haciendo cosas con los de la primera, están diciendo, oye, que me he perdido. Claro, ¿Qué me he perdido? ¿Sabes? exacto. Porque estos nuevos, están haciendo cosas con gente de la primera, está guay, y yo no, y están empezando a mirar a gente de esa primera generación. Y te lo Tendríamos digo yo también, que mezclarnos entre todos porque esto, para divertirnos más, hay que mezclarse entre todo el mundo. sí, pero ¿sabes lo que pasa, Jaque? Y ya si que entramos en materia con la maqueta y eso, es que hay que diferenciar, ¿vale? Ya no existe la cultura. O sea, ahora lo que existe es el negocio, ¿sabes? Sí, Hubo una primera generación que se encargó de
fomentar la cultura, de crear los pilares y se Ajá. olvidó del negocio. O sea, creó los Exacto. pilares, fomentó la cultura y se olvidó completamente del negocio. Y luego una segunda generación que aprovechó los cimientos de la primera generación y dijo, vale, me quedo con lo que me interesa, lo de la cultura no me interesa, pero sí desarrollamos el negocio. Entonces, tenemos una primera que desarrolla la cultura, una segunda que desarrolla el negocio y lo que estaría guay es que hubiera una tercera que mantuviera un equilibrio, aunque el negocio se prioriza sobre todo lo demás, ¿no? Exacto. Pero A colación de lo de lo que dices tú, ya nos metemos en materia, ¿no? uh-huh. ¿Qué fue la época de las maquetas de los 2000 y en qué años se situaba? Yo más o menos la he situado. ¿Qué fue? Pues fue una época fue una antesala para que un montón de grupos underground pudieran sacar sus primeros trabajos y luego dar ese pequeño salto al mercado discográfico. Algunos lo consiguieron, otros no lo consiguieron. ¿Me equivoco? No, no, Ah, muy acertado. Y además yo creo exacto. que esas maquetas eran como borradores de discos. Es decir, Exacto, sí, porque tú esa maqueta, como vamos a ver ahora, o como voy a enseñar yo alguna, podría ser perfectamente un disco profesional, a lo que es exacto. nivel de diseño e incluso Por- de sonido. Porque ya teníamos todo ese bagaje ya teníamos tarjetas de sonido, ya teníamos micrófonos y ya podíamos sonar incluso mejor que discos profesionales. En algunas cosas sí, yo me he encontrado maquetas que sonaban mejor que luego que discos profesionales, Los la años verdad. podríamos decirle que fue 99 hasta mitad de los 2000, 2005, 90, sí, 2008. 2006, 6, 7. Exacto. O sea, Empezaron, quizá, empezaron las mixtapes, empezaron las páginas, sí. empezó el streaming. Cuando empezó el streaming, yo creo que ya se había caído la época de las maquetas. Pero digamos que el mercado discográfico ya había dado un pequeño salto, ya se había consolidado el hip hop, ¿no? De hecho, claro, de hecho hay discográficas que directamente editaron maquetas como discos profesionales, ¿no? Ya tenían todo el trabajo hecho, incluso diseño, todo, todo, y cogieron o reeditaron esa maqueta como disco profesional, ¿no? Eso fue Exacto, muy, muy, muy interesante, de verdad. exacto. Y lo que dices era lo que decías del dinero antes. Nosotros no pensábamos en el dinero. Solo Porque pensábamos en rapear, cultura, o sea, cultura. con cultura, en rapear, una cultura, era una manera de conectar con gente de otras ciudades. O sea, antes no hay la facilidad que hay ahora, ¿no? De conectar con alguien, o sea, con el móvil o con un simple correo electrónico o que yo esté hace una semana hablando con un productor neoyorquino y yo esté por videollamada, ¿no? Que está Ajá, al otro lado del charco, ¿no? Es muy loco, pero yo creo que era una manera de expandir, ¿no? De que tu música, porque al final yo creo que lo que nos movía a todo era la ilusión de que tu música sonara o que le llegara a una persona de otra ciudad totalmente exacto, diferente a la tuya. Y decir tú, hostia, como yo desde aquí, desde mi cuarto, he podido hacer que se me escuche en un barrio de Sevilla o en un barrio de Madrid, ¿no? Siendo de Barcelona, quizás, ¿no? O alguien de Granada que suene, pues, ¿qué te digo yo a ti? Pues en Zaragoza. exacto. Y eso era muy chulo. Pero volvemos a lo mismo. Como fuimos, bueno, primeros no, porque hubo una generación anterior, ¿no? Pero primero en hacer que la cultura llegara tan lejos, pero se olvidó, nos olvidamos completamente de lo que era el negocio. Cosa que los chavales nuevos que han venido, pues le dieron una patada a la cultura, Exacto, pensaban al contrario, le dieron una patada a la cultura y dijeron yo quiero dinero y ya, ¿sabes? exacto. Veníamos de la época de los discos, los primeros álbumes que ya empezaron a petarlo, como pues lo de Siete Notas, Siete Colores, Hechos Simples, Uh-huh. Solo los Solo, Tote King, su primer álbum, aunque Tote King ya venía ya había sacado maquetas antes. ¿Qué más discos teníamos? Ari, Gancho Perfecto, por ejemplo, ¿no? Se me ocurren los primeros Sí, álbumes de esta peña. Entonces nosotros queríamos estar ahí. Yo recuerdo mi primera maqueta con mi grupo Al Compás y ya soñábamos con enviárselo a Zona Bruta. Ya y que lo soñábamos, escucharan, ¿verdad? claro, Claro. decir, oye, pues ahora este CD cogemos y lo enviamos.
Claro, era como un pequeño trampolín para luego Ujú. poder enviarlo a las discográficas. Ahí De estábamos. hecho, un referente de eso, o por lo menos yo lo percibí así, y por eso para mí es un icono, ¿no? Dentro de la cultura de hip hop con referente a eso, es Frante. Sí, Frante me consta que escuchaba muchas maquetas, le dio mucha oportunidad a gente nueva, incluso en sus propios discos algunos. profesionales. Así La que la excepción, excepción, falsa alarma y al hablando en plata. Plata, por ejemplo, ¿sabes lo que te digo? O sea, que para mí Frante se puede decir que era una persona que sí que estaba al tanto de las maquetas y de lo que le llegaba, de lo que sonaba, y hay que darle el... Bueno, por eso es el tótem que es, ¿no? Para mí es un tótem, ¿no? Dentro de Claro. la cultura de hip, por eso está también visto por la gente nueva también. Hostia, porque al final ha trascendido todo eso en el tiempo, ¿no? Totequín, si hablamos de Totequín, bueno, hicimos de teloneros en su primera gira, Música para Enfermos, Ujú, gracias a que lo conocimos a través del IRC. IRC era un chat ujú. en el cual yo creo que coincidimos ahí es donde te conocimos, donde te conoció Dani, Sí. por IRC, y era un chat donde todo el mundo entraba a salas, y había una sala de hip hop español, otra sala de no sé qué, otra sala de no sé cuánto, y ahí es cuando conocimos a Tote, Ujú. eh, que sacó su primera maqueta después de la alta escuela, y ya empezó Creo por que ahí. su primera maqueta se llama Burger King XXL, puede Sí, ser, o sí, algo así. sí, Sí, exacto, puede ser. exacto. Y eso era una Claro, antesala de sacar un disco. que esa maqueta es una pasada, ¿eh? De hecho, Exacto. escúchenla si tienen oportunidad de encontrarla por ahí. Es una barbaridad, ¿eh? Claro. Hay muchísimas maquetas, luego hablaremos de maquetas así Muchísimas que te hayan trascendido. ¿Qué formatos se utilizaban para lanzar esas maquetas? CD, tío. O sea, casi todas venían en CD. Hubo una primera oleada de maquetas en cinta porque se utilizaba el cassette, ¿no? Entiendo, se utilizaba el cassette. Y bueno, CDs estaba guay piratas, también. CDs Y piratas, efectivamente. Y luego pues vino el CD pirata con sus bobinas piratas, portadas, te comprabas la bobina efectivamente. y aquí Y había de cuántas. todo, porque era o CDs pirata, o CDs con una pegatina, y luego en este caso, pues salía, pues incluso, eh, ya te digo, CDs que eran como CDs profesionales, Sí, ¿sabes? Entonces, te podías encontrar las maquetas como o bien en un CD pirata con una fundita que te la regalaban o te decían, o bien un CD como profesional, o bien, o exacto, sea, había en en cartón. cartón, había de todo. A ver, yo tengo aquí, por ejemplo, mira, esta tengo del de Flaco, Sí. ¿vale? Y esto es una maqueta. Esto es la maqueta que él daba, Ujú. de Roy Mercurio, ¿vale? Para que no lo conozca el flaco. Y esto es fabricado. A veces esto podía ser una pegatina. Si lo planchabas tú Claro, en tu casa, podía ser una pegatina. Y a efectivamente. veces esto era simplemente el cartoncito, no tiene más. Y esto es lo que se podía hacer una maqueta. Y esto te lo daban en Rulaba. mano. Y a veces era un CD pirata, en blanco, punto. ¿Sabes? No sé si tengo algo por aquí, pero un CD pirata, normal y corriente. Sí, yo me acuerdo que en aquella época había cosas. Yo era, o sea, de los que todo lo que me llegaba lo escuchaba. De hecho, tú me Todo, conoces. todo, todo lo Yo he abanderado escuchábamos. a muchísima gente al cabo del tiempo. Yo he abanderado y de hecho me siento orgulloso de haber estado implicado en carreras de gente que, bueno, a lo mejor no ha llegado a nivel de super mega profesional, pero sí han tenido su repercusión Mira, por y me ejemplo, siento muy orgulloso por ello. este se lo compré a Piercy P, ¿vale? Pero este era el ejemplo perfecto. Este vino de concierto él y los vendía. Pero era eso, Piercy P escrito, CD Brinco y toma ya, esta es mi maqueta. Ay, Claro, fíjate, o sea, claro, ya ahí ves. lo tenemos. Qué guay, Medios tío. Qué guay. que a través, luego estaban los CDs y luego vinieron las páginas web. Sí, cierto. O sea, las páginas web yo creo que tuvieron un papel súper importante, ¿no? Porque digamos que mmm, convivieron.
en tiempo y espacio lo que son los CDs, ¿no? Y como los discos profesionales o los discos, digamos, semiprofesionales, ¿no? De artistas que intentaban mover su trabajo. Convivieron con las webs de descargas de música, ¿no? O Hip Hop Hispano, HH Group, todas estas. HH Directo, creo que HH también. Había Directo, Hip Hop Flash, Hip Hop ¿no? Flash, También. 4x4 Hip Hop, War 4, ¿no? War También. 4, War 4. O Claro, algunas fueron sea, muy populares y otras, pues no. Primero estaba MySpace, o que también, yo no sé si estaban entre ahí, en sí, MySpace y esas páginas. MySpace también tuvo su momento de reproducción. Podías subir como 3 4 canciones nada Cuatro más, creo canciones, recordar. cuatro canciones. Y luego y había gente que luego le ponía como un reproductor y tú podías poner como su música. Pero sí que es verdad que incluso entre las páginas web, yo me acuerdo, no sé si coincidirás conmigo, que había diferentes niveles de estatus. Es decir, Sí, a ver, que sí, se me exacto. entienda. Sí, 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 sí. No, Tú, no, tú es podrías exactamente así. salir, claro, es exactamente así, podría salir cualquiera podría salir en War 4, ¿sabes? Podría tener su maqueta en War 4, pero no cualquiera podría salir en Hip Hop Hispano, por ponerte un Exacto. ejemplo, ¿no? O Hip sea, Hop si Hispano salía era el top, digamos, ¿no? De la digamos, página. si salía Hip Hop Hispano, era porque ya tú, ojo que este salió Hip Hop Hispano y este tiene su reconocimiento y ahí no sale cualquiera. Y era lo que distinguía un poco esa página. Yo me acuerdo que, fíjate tú cómo es curioso, todas las demás páginas, tanto War4 como HH Groups, como HH Directo, como que ponían noticias diarias, ¿no? Para que tú Sí. entraras diariamente, pero Hijo Hispano la actualizaban en 7 días. Es decir, ponían noticias que duraban 7 días y a los otros 7 días ponían otras noticias. Entonces era Exacto. como todavía le daba mayor valor, ¿no? Porque era como que tu noticia estaba ahí 7 días, Claro, ¿sabes? si conseguías que tu disco estuviera en primera plana, pues tú estabas ahí como loco diciendo, wow, mi disco está ahí, sí, sí. Y me recuerda un poquito a cuando se ven las películas, ¿no? Y eso, que le pinchan tu canción en la radio. Y todo el mundo, bien, salió mi canción en la radio. Esa es en América, que la radio hip hop tiene valor, ¿no? Pero sí, Sí. sí, teníamos el hip hop hispano, que podríamos Mm. decir el top, HH Directo, 4x4 Hip Hop, War 4 y HH Groups, que yo creo que es la que ha perdurado en el tiempo, que a día de hoy todavía existe HH Y yo Groups. creo que HH Groups llegó un momento que estuvo ahí con Hijo Hispano, ¿eh? O sea, llegó un momento de profesionalización de esa página que estuvo Hijo Hispano HH Groups, Hijo Hispano HH Groups, ¿eh? O Sí, sea, estuvieron ahí peleando al hasta que final ya Hijo Hispano entiendo que se se cansarían, desapareció, se sí. casaría, se desapareció. Y luego pues se quedó HH Group, que a día de hoy perdura, sí, sí, es verdad. A día de hoy perdura Por eso no y tiene. está muy bien porque es una buena base de datos por si estás buscando maquetas antiguas, ahí están. O sea, las primeras Está claro. maquetas o gente que quería. Claro, al final, ¿qué pasó? Que se democratizó tanto que subir tu tema a HH Groups, cualquiera podía subir su canción y ahí filtro no había ninguno. No, También ya, claro. eso, si cualquiera podía subir, el filtro. Pero fíjate tú cómo pierde valor todo. O sea, pierde valor eso de, digamos, la pequeña exclusividad. Es como, imagínate que yo me pongo a hacer temas ahora mismo con todo el mundo. Sí, Entonces, si yo me hago temas con todo el mundo, pierde valor mi marca como exacto, artista. exacto. Entonces, uno tiene que cuidar muy mucho, o sea, con quién colabora o quién quiere colaborar, o con quién quiere colaborar, o mm, o puedes hacer perfectamente. A mí me gusta mucho la gente que colabora con gente que tuvo su repercusión en un momento y luego la rescatan y hacen un mega hit. Eso está guapo, como Daddy Yankee hizo en su momento con Snow. Informer, sí. Eso está guapo. Claro, pues eso está muy guapo. Yo creo que se debería hacer mucho más. Y no lo digo por mí, porque a mí me da igual. Yo ahora pues hago otras cosas, ¿no? Claro. Pero ya ves, estaría muy guay. A mí me gustaría, de hecho. Yo creo que es una época en la que hay mucha gente de hoy en día que es que ni siquiera sabe. Y me gustaba traerlo aquí porque se habla mucho de la primera época, época de Rap in Madrid, Rap de aquí, etcétera, los cimientos, digamos. Se habla mucho de la época de las maquetas, la primera época, del 94, 92, 91, ¿no?
Chico Hijopa, Javier de Rima, Nación Sur, etcétera, pero nunca se habla de esta época. Supongo que porque está reciente, pero que reciente ya son 26 años, ¿eh? Claro, tío. Yo desde aquí lanzo un mensaje a la gente nueva, tío. O sea, a la gente que está tan obsesionada con crear algo nuevo. ¿Sabes? Que ya, primero partimos de la base que está todo inventado. Exacto. Lo Pero único que queda si es todo, perfilar. claro, y si todo el mundo se inspira en lo mismo, al final no vas a crear algo realmente que consideres como un movimiento que tú abanderes. Yo le recomendaría a todo aquel que esté haciendo música nueva que echara la vista atrás. Se va a encontrar con cosas muy inspiradoras y muy chulas. Y creo que puede servir para una buena base de gente que haga cosas nuevas, tío, de puta madre. Algunos grupos que a ti te gustaran en aquella época. ¡Guau! Algunos grupos que a mí me gustaran. Había un montón, tío. A ver, mira, de Málaga, por ejemplo, te pongo el Cabal. Cabal. Yo no sé si te el Cabal, yo no No, sé si te no, acuerdas. yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Cabal. O Mira, sí, o sí. sí, mira, de toda la atmósfera de Hablando en Plata, ¿sabes? Sí, Hablando en Plata creó un movimiento, ¿no? Y sí, alrededor de ese movimiento surgieron un montón de grupos, ¿no? Entonces, había grupos como el Fomega, que al final obtuvo su repercusión desde mi punto de vista, igual que Hablando en Plata, sí, y sí, sí. había gente como, por ejemplo, El Cabal, Pico Pardo, que eran un Es poco, verdad, sí, sí, que era sí. como gente que tenía lo que es el mismo rollo o el mismo estilo, y, y, como que se quedó ahí, ¿no? Yo sé que las maquetas del Cabal y las maquetas de Pico Pardo me las disfruté muchísimo, pero no tuvieron la suerte o la fortuna de poder a lo mejor haberse eh, Expandido, ¿no? no sé, Oye, expandido o haberse profesionalizado, ¿no? sí, sí, De sí. alguna manera. A mí de todos, y lo digo siempre, lo he dicho siempre, lo diré siempre, el Deco y las dos maquetas que tiene Hombre, detrás de... ¿qué te voy a decir? Que, claro, me he ido a Picos Pardo porque, pero bueno, No, para de la mí, gente que yo he tenido, de la gente sí, que yo he tenido cerca, si no, no le hubiera abanderado exacto. un LP. O Pero, sea, las y dos ya, maquetas de Deco fueron brutales, brutales, sí, brutales. ¿cómo se llamaba? El Basilisco, creo que, el- no sé si una maqueta se llamaba el Basilisco, porque, o creo que era un tema de una de las maquetas que se llamaba el Basilisco, sí. no me acuerdo del nombre de las maquetas, Ahora, pero las sé dos, que las dos yo, maquetas eran brutales. pues fíjate, Brutales. cuando sacó el álbum Contigo, Sí. ahí me decepcionó, ¿sabes? Pero porque yo creo que la gente se esperaba una línea continuista Exacto. Era de sus dos trabajos anteriores, sí. tan oscuro, no sé, era pura maldad, ¿sabes? Y, Y quizás el disco fue más profundo y, o ma- más trascendente. Sí, más fue más estándar. profundo. Sí, bueno, pero yo creo que fue más profundo y más trascendental. Que para mí, sí, seguiré diciendo lo mismo. Uno de los mejores letristas de este país es Deco. O sea, Deco para mí es uno de los mejores letristas de este país. Es para mí, indudablemente. Pero bueno, la gente no conectó con ese disco, lamentablemente, aunque a mí me parece un muy buen disco. Y que bueno, yo entiendo que a lo mejor que el que siguiera la estela de ese rollo continuista oscuro, pues luego pues llegar al disco y lo concibiera como algo más trascendental y profundo y ahí pues no conectará tanto. Pero bueno, en la vida se Desde el puede. inframundo se ven las cosas de otra manera. Se llamaba la Claro, maqueta. A mí esas dos me grande ese encantaron. Pero título. bueno, luego estaba Eimo Man, por ejemplo, que también. También de Madrid, que tenía un rollo súper guapo. Sí, luego ya empezó a hacer otras cosas. Sí, Pero oye, tenía una maqueta. Y no sé si le producía el jefe también. sí, el jefe le Y produjo un par de temas. sí, y ahí estaba muy guapo. Madrid, pues ya tenemos abajo mínimos. Y, También. y lo Ah, que. mira, de Almería había un grupo, volvemos a lo mismo de las nebulosas,
entiéndeme, ¿no? Digamos, como los universos, ¿no? De grupos, ¿no? Sale un grupo y se crea un universo a su alrededor, ¿no? Por Sí, ejemplo, salió La Raja en Almería, la raja, ¿vale? el cerebro. Y efectivamente, y había un grupo de ese mismo universo, se llamaba Nephilim, que yo aquí tengo mira, es como un disco profesional, ¿eh? Sí, sí, Esto es sí, sí, una maqueta que es exacto. como un disco profesional. Y me flipó. O sea, Nephilim a mí me pareció un grupazo y es una pena que no se llegaran a profesionalizar, porque me gustó un No montón. salió con estilo hip hop, no salieron con estilo hip hop después Nephilim, no, ¿verdad? Yo creo que no. Ellos sacaron una maqueta, salieron en varios recopilatorios, pero no llegó Nephilim a... Y mira que la maqueta y el sonido estaban muy guapos. No Habían sé si gente, aquí habían gente como Shelar en Galicia, también. estaba Chelar. Raqueterno en Galicia también. Qué bueno, Raqueterno. ¿Y Bah, Raqueterno tenía producciones o colaboraciones con gente de fuera? ¿Puede ser? podría ser, porque ahora no recuerdo, porque fue una época también que empezamos a colaborar con Yankees. Sí, sí, Y y si era se muy poco podía, común. Y cuando te veías a lo mejor a alguien colaborando con un yankee, era como, oye, ¿qué está sí, pasando aquí, eh? claro. Esto que está pasando. Y la verdad, a mí, por ejemplo, de la gente de Alicante, porque salió Nach, Arma Blanca, La Sí. Odisea, yo no sé si te acordarás de La Odisea, que Sí, tenían sí, muchos sí, sí, trabajos sí. profesionales. De hecho, también salió un chaval, se llamaba Nico Estilo Sucio, Exacto, Nico S. Exacto. Nico S., Coincidí con que él, coincidí con él y la tengo aquí y me dio la maqueta del Cres. Porque era una peña, tío, que se apoyaban mucho y Mm. compartían mucho sus trabajos y estaba muy guay y te daban la movida y además toda la gente de Alicante tenía como un mensaje muy social, utilizaban muchos también producciones como rollo soul y ese tipo de movidas y eso Luego, estaba muy guapo luego en Alicante teníamos a Demasiado de también, también. la Sila y el Teníamos, Ba. que era muy poco habitual ver una chica rapear en un grupo, ¿sabes? Exacto. Y además la Sila rapeaba muy bien, La Sila rapeaba eh, muy bien y rapeaba luego estaba muy bien, Son de Calle, que también sacaron efectivamente, su primera maqueta antes de sacar su álbum, Niños Robar, que en el cual efectivamente. salgo ahí con mi grupo y también salgo en la primera maqueta. Y ahí lo mismo, Cierto, y eso era más curioso todavía porque había una chica DJ, que era la DJ Heli, Úrsula y el Guti, que el Guti venía de ser efectivamente. telonero, no, de ser corista de Falsa Alarma. Cuando Falsa Ah, mira, Alarma salían al escenario eran tres, Tito efectivamente, Santo cierto. y el Guti. Yo creo que llegó a verlo. Llegué a ver esa formación, ¿no? De falsa alarma y uno más haciendo coro, puede ser. Claro, Puede ser. Incluso también en Córdoba, bueno, Palma del Río, ¿no? Palma del Río, Córdoba. Palma del Río. eh, estaba Caco, no sé si tú te acordarás de Caco. Palma del Río pertenece a Córdoba. Es Córdoba, sí, de Córdoba. Caco. Caco, que también tenía unos trabajos muy chulos y hacía Caco cosas. malo, no era Caco malo. Bueno, era Caco, luego se convirtió en Caco malo y ya se quedó en Caco malo y luego ya pues, de Caco ha pasado. Creo que ahora también ha hecho una modificación. Caco, no sé qué. Él sigue haciendo música, lo que pasa es que ahora hace Otro otro rollete, ¿no? estilo, otro rollo. Nueva Era también estaban en Sevilla. También, Nueva Era estaban en Sevilla también. Eran Eh, púgiles, en estaban en... Púgiles también estaba en Sevilla, que tuvieron también su repercusión. Y es una lástima que no se profesionalizaran. Deberían de haber tenido porque además lo curraban y hacían directo en continuo y te noleaban a mucha peña. Se merecía mucha más repercusión. Yo les tengo mucho cariño. Tú sabes que me gustaba a mí mucho Smokey la Moca. También, de hecho, el Caco tiene aquí un tema en el que lo produce Smokey la Moca y salgo yo. Colaboro yo en un tema producido. Mira, yo tengo aquí Sí, algunas propias, como esta, Jaque Franco y Trabubu, en el cual también sales. Te invité a ti y sí, a... verdad. Ese tema estaba guapo. Sí, sí, Adicto, Adicto. Esto era eso, era un CD pirata, Ese básicamente. tema estaba guapo, tío. Un CD pirata cada uno,
se podía permitir lo que se podía permitir, básicamente. Defensa propia, por ejemplo, ¿ves? Bajo mínimos sí que, Qué mira, guapo. está cerrado ahí todo. Bajo mínimos sí que fabricó. O sea Claro, que está cada uno se guapo. podía permitir pues lo que tal. Las submovidas, ¿no? Era como... Claro, si tenías dinero, pues podías fabricarlo. Y si no, pues no. Mira, este, por ejemplo, es de Mi Amargo, que creo que es la primera maqueta. Sí, Tú fíjate, peña así avanzada a su tiempo o gente escondida que en el segundo, creo que fue el segundo álbum de Mi Amargo, se llama Documentar, sí. aparece ahí una muchachita que no sale en los créditos, que ahora es muy, pero que muy extremadamente famosa. Sí, sé quién es, Empieza, sé de quién está hablando. escucharos el tema con Kill Time, que se llama Love and no sé qué, y sale la Rosalía. Sí, 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 O tenía sea conocimiento de ello, que, me lo contó mi hermano. ¿cómo se llamaba? Official Lovers. Y sale ahí una muchachita, o el Mi Amargo la descubrió. A raíz de ahí luego salió en el álbum de DJ Sweat. Y Ah, sale el tema con Follone, por ejemplo. Y no sé, más maquetas propias, la maqueta de sí, Prófugos. yo tengo aquí una, la mía, por ejemplo, también, que es la segunda etapa, ¿no? Que cuando hice una música un poquito más, digamos, sonido actual, ¿no? Exacto, exacto. Y ahí, pues, Y... ahí es ahí un poco a lo que ahora queremos llegar, mm, que es cuando la gente se salía del molde establecido. Es decir, tú venías de una época, sí, tú venías de Don Macriu, el grupo sí, más duro de la historia del rap español. efectivamente. Con permiso del Club de los Poetas Violentos. ¿Vale? Ujú. Y de Hablando en Plata, ¿eh? Con el Y de permiso Hablando también en de Hablando en Plata. Plata, Hablando en ¿Qué Plata, pasó? también era muy Que duro. tú, como tú has dicho muchas veces, Ujú. a ti te gusta de todo, Sí, ¿vale? yo siempre he disfrutado la música. De Pero hecho, claro, de hecho, incluso yo a día de hoy, yo apadriné un Maxi de un chaval, no sé si te acordarás, que se llama León de Romeo, sí, 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 sí. que es, mira cómo era, esto era como, y era al final un disco promocional, ¿eh? Era como una especie de Maxi, pero era un disco promocional, y era reggaetón. O sea, te estoy hablando del año cuando el reggaetón no sonaba como suena ahora. Y esto era reggaetón, tío. Imagínate cuando yo padriné esto, la gente se volvió absolutamente loca, De ¿sabes? reggaetón no había absolutamente nada. Bueno, de los primeros Daddy Yankees Sí, por aquel y entonces los no, Looney Tunes, no, y los Looney Tunes claro, Nas Noriega efectivamente. y Entonces movidas así. imagínate, y además tú te pones este disco ahora y flipas, ¿eh? Es súper atemporal. Las Canarias, Eh, en Canarias. efectivamente. Que de hecho él es de Tenerife, o sea, que este chaval Ujú. es de Tenerife. Entonces, ¿qué te digo? Lo que te puedo decir es que yo sí Bueno, que, espera, espera. sí, Lo que pasó fue que a ti te gustaba de todo, no te importaba, lo único que con tu grupo, pues hacías una música dura, claro, cuando, que es cuando lo que se tú, estilaba en el hip hop, pero cuando claro, ya un poquito te saliste de la dinámica de grupo, pues hiciste claro. cosas que a ti también te gustan. Hoy en día no Ujú. pasa nada, pero salirse del molde establecido de lo que eran las maquetas y En el aquella época, ¡buah! claro, te dieron muy, muy, Sí, muy de de palo. hecho, sí, pero a mí me daba igual un poco, ¿no? Porque al final quien disfrutaba haciendo música era yo. Entonces, sí que pasó una cosa muy curiosa. Yo noté como que la gente no entendió, porque bueno, cuando uno empieza a hacer música, cuando tú tienes un grupo, pues tú aportas un poquito de cada cosa y al final la personalidad del grupo es el aporte que hace cada uno a ese grupo. Cuando tú empiezas a hacer música solo, pues ya nada te limita. No haces la música que tú quieres hacer, como tú la quieras hacer y, y como te gustaría hacerla completamente, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú vienes de una de las formaciones más duras del panorama nacional y que haces uno de los discos que hoy día se considera uno de los top, está entre los top 10 de discos de rap español, top 10, sí, un top Sí. 10 se puede poner Eh, perfectamente, de hecho, ha sido disco de oro una canción, ¿no? El Chúpala ha sido disco de oro, ¿no? Entonces,
La gente, hubo una cosa muy curiosa, la gente no entendió ese cambio, hubo muchísima gente que no entendió ese cambio, porque al final, o sea, mis seguidores no tienen por qué ser los mismos del grupo, ¿no? O sea, el grupo tendrá sus seguidores y yo como solitario, pues crearé mi grupo de seguidores. Hubo muchísima gente que no entendió el cambio a un sonido más como lo que se hace ahora Más de club, manera urbana por llamarle algo, más club. y Aquella parte efectivamente en aquella época era más club. urbano, más Sí, urbano. O sea, bueno, que aquel entonces se le llamaba club, pero es más urbano, en definitiva, porque había pocos temas bailables, básicamente era más urbano. Y sí que es verdad que noté un poco el rechazo de mi propia ciudad, de lo que es Sevilla, pero sin embargo se me abrieron las puertas abiertas de par en par de Málaga. O sea, yo viví una segunda época con mi música en solitario en Málaga espectacular. Y yo me el sentí jugo le con el pasó. Jujo. El Justo. Jujo me abrió las puertas de Málaga y yo me sentí allí uno más. O sea, yo me viví parte de la escena de Málaga estando en Málaga y haciendo música con gente de Málaga y disfruté mucho aquella etapa. Y es curioso, ¿no? Como una ciudad te cierra a lo mejor sus puertas, pero otra te la abre. Y date cuenta porque por aquel entonces en Málaga se hacía un sonido más urbano. Estaba Claro, Triple X, estaba el claro, Jugo, es estaba que el jefe de la M incluso haciendo cosas más urbanas. Triple X ya tenían su sonido que, que les daba un poco igual, digamos. O sea, Triple X ya estaban haciendo sonido que se alejaba del estándar 4x4 boom bap y desde el principio. Entonces era normal que hayan allanado el camino a gente que quería hacer un sonido o quería hacer otro, porque le apetecía otro sonido, otro sonido, básicamente, que no sea el de siempre. Y claro, tú eres un claro ejemplo de qué pasaba cuando te ibas de ahí, cuando tú Sí, estabas haciendo. cuando salías de un sonido y te ibas a otro completamente diferente, pues como todos los artistas que hacen eso, pues que automáticamente si un público está acostumbrado a escucharte de una manera, no van a concebir que te hagas otro tipo de música. Aún así, yo siempre decía lo mismo, bueno, pues si te gusta lo antiguo y tienes lo antiguo para poder escucharlo y disfrutarlo de la mejor manera posible, eso no se va nunca, ¿no? Está ahí. Pero bueno, en ese momento a mí me apetecía hacer eso y yo lo hacía y ya está. Y me encontré con la grata sorpresa de que otra ciudad me abrió las puertas como en Málaga. Por eso le tengo tanto cariño a Málaga, le tengo tanto cariño a la gente de Málaga, a lo que me viví allí, a lo que me disfruté allí, al Jujo, que yo entré de la mano del Jujo allí a Málaga y siempre se lo debo todo ahí, porque Ujú. me sentí uno más. La época de las maquetas era eso, de los años 2000 hasta la mitad de los 2000 un poquito más. Pero claro, luego ya empezó a venir la época de las discográficas. Sí. Tú mismo pudiste abrir tu propia discográfica, sacaste Uh -huh. grupos, también el nuestro, sacaste a Deco, sacaste al Compás y algunos más. Todo el mundo empezó a subir sus discográficas, el Uh -huh. boom de las discográficas, todos dependían de una misma persona, Uh -huh. hasta que esa persona dijo me piro, cerró el chiringuito, Y todas ¿no? se fueron a la puta, Y todas se... básicamente, ¿no? Exacto, ese es fue el Al final, declive de la discográfica. claro, al final había una persona que se encargaba un poco de supuestamente apadrinar o desarrollar esas discográficas, pero luego no, esa persona se quitó de en medio y todos los demás sellos pues acabaron sin infraestructura y yo lo que en mi caso, te hablo de mi caso, ¿no? Pues quebró, ¿no? Al final, Claro. pues los números no dieron y se tuvo que cerrar porque se perdió pasta y se tuvo que cerrar. Cuando un La, negocio no da dinero, se cierra y ya. la mayoría, para el que no sepa, la mayoría de subsellos de mitad de los años 2000, pues cuando cerraron todos, Creador Series, creo que estaba Falsa Alarma Records también, Bobby los Records creo que también, Mobilo ¿no? Records, bueno, tú lo sabrás mejor, claro, tú estabas ahí. Uh -huh. 81 Music, todos dependían de una misma persona que un día dijo, me voy, y cerró, y cerró el Cerró el chiringuito. chiringuito a todo Aboy también y dependía de ahí, Aboy Records. sí, 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 también dependía de ahí, era muy loco todo. O sea, al final había un entramado, porque al final
A nosotros lo que nos gustaba era hacer música y muchas Claro, veces pues no controlábamos de contratos de distribuidora, de historia y al final pues cuando no controlas de eso y depende de una persona, esa persona cierra todo, ¿por qué no? Pues lo cierra y dice, bueno, pues aquí, adiós, fuera. exacto. Y se quita de en medio, pues al final lo que pasa es que todos los demás que no se quedaron así diciendo esto qué es, nos dieron los números y se cerró. Es que al final, ¿qué te puedo decir? Volvemos a lo del principio, ¿no? Gente que le gustaba la cultura, que le gustaba hacer música, que quería que la gente que tuviera una oportunidad como tuvieron ellos, pero que luego al final pues no se desarrolló el negocio y no, también te digo una cosa, no se supo, porque fue muy mala suerte también, tío. Es que porque a los sellos discográficos de hip hop en España les cogió el periodo de transición entre CD Streaming. y streaming. Entonces ahí se reventó todo, porque tampoco teníamos conocimiento, no se tenía información, era todo como muy opaco, solo para alguna gente. Entonces yo creo que se juntaron, la tormenta perfecta, se juntó una serie de cosas que hizo que fuera todo un Ahí es cuando poco empezó a a decaer mierda. esta época que hablamos, ¿no? Sí, un poco todo. Date cuenta de que realmente ahora es cuando hay información real de cómo puedes controlar tu música a nivel de streaming. Pero antes no la había, tío. Era todo como muy opaquísimo, tío. Era todo como muy raro, nadie tenía información exacta, la gente que la tenía no te la daba. No sé, ¿sabes? Claro, También te digo, tú estudiaste empresariales, ¿no? sí, Y administración y finanzas. a lo mejor ahí eh, ya Sí, tenías o sea, algo de sí, tirar. pero el problema no es el conocimiento a nivel negocio. El problema es cuando el negocio es nuevo y todavía se encuentra como monopolizado Ujú. por gente a la cual no te dejan de tener acceso. No sé si yo me estoy Sí, sí, explicando. sí, sí. Entonces, tú puedes tener todas las ganas del mundo de desarrollar tu negocio, pero si la información se hace prácticamente inaccesible, porque las grandes compañías estaban realizando la transición a streaming y las pequeñas compañías independientes no tenían los medios de informarse de aquella manera, también también es que también tienes que tener en cuenta que la persona que se comió que tú estés perdiendo pasta, que la persona que tenías contrato de distribución se fuera, que con qué ganas te metes ahora a manejar también y a buscar información y a informarte y a pelearte con gente para saber cómo funciona el mercado del streaming que es totalmente nuevo. Pues Exacto. hay gente que es que directamente acabó quemadísima y dijo, hostia, pues paso de esto. Yo en Y mi es que caso, yo aparte, acabé quemadísimo, dije, mira, yo es que no me interesa meterme en esto porque además tengo para alcanzar ese nivel de conocimiento, tengo que hacer 1000 cosas que no me apetecen hacer ahora cuando acabo de cerrar un negocio que me ha hecho perder pues 4 o 5 mil euros, ¿sabes? claro. Y aparte que es eso, que aparte que es que nadie teníamos dinero. O sea, ¿cómo te vas a meter tú? Tú podías hacer un negocio cuando tenías un capital detrás. Claro, Alguien que era un productor ejecutivo. Entonces dice, bueno, efectivamente. yo te mando los grupos, yo te doy las cosas, se fabrica, porque yo tengo. Pero cuando no hay dinero, no puedes hacer absolutamente nada. Y es a O lo que cuando venimos. aportas el pequeño, o cuando aportas la cantidad de dinero que tú tienes porque crees que va a funcionar y resulta que los trabajos no funcionan como deberían de funcionar y te hacen perder pasta, pues entonces lo que haces es cerrar porque no puedes hacer frente entras en quiebra y cierras, ¿sabes? Exacto. Y ya está, si es que no hay otra cosa. Ahora es todo Entonces, muchísimo más fácil, es que obviamente. ahora, Ahora es claro, todo. Ahora ahora como tal, lo puede no hacer todo hay el mundo. nada que, claro, ahora como tal no hay nada que un artista independiente no se pueda realizar, ¿sabes? Se puede se puede pagar sus campañas, se puede, no sé, pues financiar sus videoclips, se puede hacer sus propias movidas. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya las discográficas que quedan, digamos, las que realmente
son interesantes son las majors, ¿no? Que te pueden ofrecer una serie de cosas que como Exacto. artista independiente no puedes llegar. O por lo menos es mi percepción, ¿eh? Que yo no soy aquí, yo no tengo Aún, aquí aún así, nada, hay gente que todavía sigue fabricando sus maquetillas. un montón. Por Hay ejemplo, gente esta es que es... nueva, que me la dio J. Pinche, que estos son los coleguitas de Fat Rodri, ¿vale? O este, el moreno de la Inés, que es Cádiz, por ejemplo, o alguna cosita así. Fobia Yo, Beats. yo tengo el de Ucho Calderón, que le hice la portada yo hace poco, y es un trabajazo, por ahí lo tengo. No sé si lo O sea tengo a que, mano. O sea, que hay gente que sigue haciendo sus discos, pero yo eso, más que maquetas, yo eso lo considero discos profesión. Porque, autofabricados. sí, Ha cambiado. efectivamente, son discos profesionales autofabricados, que no tienen una distribución profesional, sino que los distribuyen ellos mismos. Pero En para mí mano, son discos, ¿sabes? en Son discos mano. profesionales porque ya suenan como discos profesionales, ya tienen un diseño profesional y ya Exacto. en este caso lo único que les falta es la distribución. Pero como ya no hay tiendas físicas donde comprar discos o quedan muy pocas, pues Luego la gente, encuentra, mira esto, Cecilio G. hostia, tío. A un pavo, me lo encontré en un Cash Converters a 1 euro, ¿eh? ¿En serio, tío? Eso es la bomba. Una joyita. Y este ya es un CD fabricado. El que ¿Qué temas podía. tiene ahí, tío? ¿Qué temas tiene? Soy muy fan de eh, Cecilio G. Stupid MDF, Mis Baladas, Skid Draculín, Living the Shitness, La Vida Loca, Buah, tío, es que la bomba, tío. Cecilio la Gypsy bomba. Ace, no sé qué decir. Hay muchísimos temas de Cecilio que salieron, que luego los quitó, los puso. Hay un tema a mí que me gusta muchísimo, que es Flexi Boy. Me parece una pasada. Es que para mí Cecilio fue un transgresor de Sí. la época y el que no le dé valor a eso no tiene ni idea. ¿No? Ya no se trata de, no, es que no tiene calidad, no. No se trata de lo que aportó ese chaval Ajá. y cómo le dio un giro de vuelta a todo y cómo creó su propia movida. A mí me parece espectacular. Soy muy fan de la gente que es capaz de hacer eso, la verdad. Pues fíjate, aquí ya colabora Sure Kid, o sea que de Take Sí, For sí, y Us. además el Nota me consta que le gusta el rap, le gusta el hip hop y el Nota vivió la cultura, él vive la cultura, él es Hay un, grafitero, sí, hay un graffiti. tema que se llama ¿Cuánta puta y yo qué viejo? Imagínate. Bueno, pues yo creo que un poquito hemos hecho un resumen así de lo que fue esa época. Así a grandes rasgos. Podríamos estar aquí hablando hasta mañana. Y un poquito eso, yo quería contar eso, ¿no? El qué pasó en aquella época, por qué fue tan bonita. Y fue bonita porque nos juntamos un montonazo de grupos que después algunos subieron, otros se quedaron, pero al final todos coincidimos en esa época y Sí, tío. muchos hasta día de hoy, después de 26 años, aún somos amigos como nosotros. O como gente en bajo mínimo, con que yo, Isaac, hasta hace bien poco estuve colaborando con Isaac o con Zenit, que estuve entrevistándole con él el otro día. Y a día de hoy es una pasada. A mí Sí, es algo que sí. me encanta. Compartimos algo en aquella época, algo muy bonito y que ha perdurado hasta el día de hoy. Sí, tío, es una pena que la gente nueva se haya perdido eso, Mm, porque era ganas de compartir música. O sea, y yo no estoy hablando de lo antiguo era mejor, porque yo creo que lo antiguo no era mejor, era diferente. Y yo creo que todas las etapas hay que vivirlas con lo bueno y con lo malo de cada etapa. Entonces, la etapa que nos tocó vivir a nosotros, vivimos lo bonito de la música y lo malo del negocio. Ahora la gente sí. nueva pues vive lo bonito del negocio y lo malo de la música, Ahora parece que ¿sabes? sea todo una competición para ver quién tiene más números, ¿no? Mm, El otro día a mí me gusta mucho. Soy muy fan, aunque la gente no lo crea, del reggaetón. Me gusta mucho porque ellos entienden la cultura y entienden el negocio. O sea, entienden las dos cosas, tío. Y me fascina cómo mezclan eso, ¿no? Ajá. Y vi una entrevista de Jory Boy de Jory Nova. Y Jory Boy decía, tío, ¿por qué la gente está tan obsesionada queriendo ser el número uno cuando yo vivo tan bien siendo el cuarto o el quinto? Ya.
¿Sabes lo que te digo? Entonces, y él lo decía, tío, yo hago mis temas, se me pegan, generan mi dinero y vivo bien, vivo muy bien. Claro. Y no estoy obsesionado con ser Porque el que se un top obsesiona one. con, el que se obsesiona con ser el primero es porque está abajo. Pero el que ya Ya, está un claro. poquito más arriba, ya está cómodo, pues ya no le hace falta. Ya no le hace falta Claro, a más. lo mejor puedes decir tú, es que es una actitud conformista, una posición conformista, pero lidia tú con todo lo que es la industria musical a día de hoy y con todo lo que es que la música genere dinero. Y todo el mundo habla de la salud mental y de esa movida en el género, por algo será, ¿no? Sí, Por algo sí, sí, será. sí, O sí. sea, así que Exacto. Bueno, pues aquí yo creo que ha sido todo y yo creo que ha quedado una charlita bastante chula, bastante profunda. Te agradezco que estés aquí hablando porque los dos hemos vivido al 100% aquella época. sí, tío. Vosotros sí que llegasteis un poquito más. Fíjate, Legendario ahora o Puto Largo, cómo Sí. están ahora. Están muy Mm, activos. Ellos están muy activos musicalmente, les va muy bien, yo me alegro. Y ojalá la vida les dé mucha salud y muchas buenas cosas y que sigan disfrutando de muy buenos momentos de la música y ganen mucho dinero. Al final, está exacto, guay ganar dinero haciendo lo que te gusta. Entonces, yo espero exacto. que les vaya muy bien. Yo me alegro mucho, la verdad. Yo como última cosa recomiendo tu maqueta. ¿Cómo era? Después, detrás El de... demonio se esconde detrás de la persona buena. Eso Exacto. es, yo creo que eso es una Esa... maqueta. No es yo creo que es una maqueta Sí, cinematomusical, ¿no? Es sí. como meterte en una película de terror en continuo y estoy muy orgulloso de ella porque Recuerdo, es eh, una música conceptual. recuerdo aquel tema en que hacíais un aquelarre o Sí, 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 invocabais sí, al sí, sí, demonio, sí, sí. invocabas el diablo y Pero decía, bueno, wow. ya que estamos aquí comiéndonos un poco las porras, ¿no? Pues se dice de esa manera, ¿no? Yo tengo que recomendar encarecidamente Optimus Prime de Al Compás, que yo creo que fue eso por el que yo quise para el sello discográfico que yo tenía en aquel entonces, porque el concepto de hacer una maqueta enfocada a los Transformers, eso era muy loco, es un concepto súper guapo. Y luego Eh, hicisteis un maxi, se llama Cuentos Detestables, que a mí me exacto. pareció también una putísima pasada. Y el tema de agujeros de persiana me parece una barbaridad. Siempre lo diré, siempre lo seguiré diciendo y ese tema seguirá dentro de todos los temas que me gustan del hip hop nacional y variado, sí, seguirá siendo uno de mis favoritos, sin Piensa lugar a que dudas. cuando hicimos Optimus Prime nos gustaba y nos gusta Lovecraft, H.P. Lovecraft, Donnie Darko, teníamos influencia de todo eso, de películas así como de terror, pero también nos flipaba Wild Style, por ejemplo, ¿no? Beat Street, no, o sea, nos gustaba todo, lo absorbíamos todo y luego lo copiamos en forma de música. ¿Sabes? Puerta al sótano, tío, vaya tema, tío. Puerta al Puerta al sótano sótano. está directamente influenciada por Donnie Darko, ¿sabes? Puerta al sótano, o sea que, porque Qué viene de gran ahí, tema. viene de ahí. O sea que también era una época en que podías sacar todo lo que quisieras, digamos, todo lo que saliera de ti, sin importar lo que Sí, dijera la gente. yo creo que sí, tío. Yo creo que hay que darle valor un poco a eso. Porque ahora, en una sociedad tan estandarizada musicalmente, habría que darle valor a eso. Pero bueno, ya cada uno, ¿sabes? Yo soy muy, muy contrario a las chapas que dan los abuelos cebolleta, que cada uno haga lo que quiera, pero bueno, esto es una recomendación, ¿no? Al final, Muy como he bien, dicho niño. antes, Pues nada, muchísimas gracias. Aquí vamos a dejarlo. a ti, guapo. Hasta la próxima.